Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la misa dominical que comparto cada domingo antes de la misa de 10:30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. En la descripción de este podcast encuentran de dónde están tomadas las lecturas del domingo. Tienen el enlace al guión de la Lectio Divina Comunitaria, el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos unas lecturas extraordinarias. Vamos a repasar diciendo lo más importante de cada una y les remito luego, como siempre, al documento. El documento tiene más riqueza, incluso tiene una cita preciosa al final en la página 3. Aquí les enseño, en la página 3 tiene una cita de San Agustín que está sin desperdicio, una cosa extraordinaria. Imagínense San Agustín, estamos hablando del siglo V. Así que y una mente privilegiada, ¿verdad? En la historia de la iglesia, San Agustín es una cosa extraordinaria. Así que vayan al comentario y busquen un poquito más. De todo modo, yo voy a decir lo más importante. La primera lectura va con el Evangelio de hoy. La que no cuadra el tema un poquito es otro tema, es la segunda. Vamos a hablar de la primera. Este libro de la sabiduría, que es el que hoy estamos leyendo, este fragmento cortitito, básicamente escrito en el siglo I antes de Cristo, o sea que tiene 2000 años, 2100 años, está dirigido a los judíos que vivían en la diáspora, ¿ok? Que estaban entrando en contacto con la cultura griega y que por lo tanto pues pensaban que la fe de sus antepasados, la fe del pueblo de Israel, pues era como pasa hoy, ¿verdad? La generación joven que no tiene una fe arraigada, que no está viviendo realmente una relación personal con Jesucristo, pues cuando entra en contacto con el mundo de la universidad y luego del trabajo, pues piensa que la fe de los padres pues es una fe de gente mayor, de devociones y claro, como hay una gran falta de formación en nosotros, en toda nuestra feligresía en la iglesia, pues esto se agrava terriblemente porque no somos capaces de dar razón de nuestra fe a la altura de una inteligencia que ya no es de un niño de 12 o 14 años, sino que estamos hablando de un adulto de 20, 25, 30. Y bueno, eso siempre ha pasado y aquí pasaba. Y entonces este libro se escribe precisamente para decirle, oiga, ustedes sí tienen mucho conocimiento, los griegos eran brillantes, no cabe duda, la sabiduría y las cosas que pensaban y decían los griegos intelectuales, una cosa fantástica, hasta nuestros días siguen siendo verdad muchas de las cosas que ellos habían discurrido en ese momento y habían puesto por escrito. Pero la fe de Israel es revelación de Dios. Entonces no podemos confundir la fe, y en el caso nuestro, una revelación de Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, y una relación personal con Jesucristo, con lo que pueden ser las prácticas externas. ¿Ok? Uno puede hacer una práctica externa y no tener una relación personal con Jesucristo. Uno puede ir a misa y no tener una relación personal con Jesucristo. Uno puede estar bautizado y no creer ni en la luz eléctrica, como decimos, ¿verdad? Bueno. Entonces, esta gente, tomando la cultura, pues dice, bueno, pues ya Dios no nos hace falta, eso son cosas de nuestros viejos, realmente aquí lo importante es la cultura, el conocimiento. Y el conocimiento y la ciencia, ¿qué nos dice? Pues claro, la ciencia no puede decir nada más que lo que puede ver y constatar y probar. Pues ¿qué nos dice? Pues que cuando llega la muerte se acabó. Como decimos hoy, ¿verdad? Como dicen los agnósticos y los ateos. Pues Dios no existe, pues no lo podemos comprobar. Y el ser humano, pues cuando se muere se acabó. Pues entonces, si el ser humano cuando se muere se acabó y no es verdad lo que dice la fe del pueblo de Israel, pues entonces vivamos y gocemos el momento presente, hagamos todo lo que nos dé la gana, tumbemos todas las cabezas que se nos crucen por delante, porque aquí cuando nos morimos se acabó lo que se daba. Entonces, claro, ya vemos en el fragmento de hoy la esencia de la respuesta. La esencia de la respuesta es no, hay un Dios creador. Ustedes están despistados. Hay un Dios creador
ese Dios se ha revelado y cuando uno decide tener una relación personal con Él, puede constatar que Dios existe, no por pruebas científicas, sino por unas pruebas que son superiores a las científicas que nos da la fe y la evidencia que nos da la fe. Entonces el autor le dice, mira, ustedes están equivocados. El ser humano no es un ser creado para la muerte, al contrario, Dios todo lo creó para que subsistiera, no para la muerte. Y al hombre lo creó incorruptible, a imagen de su propio ser. Es decir, y aquí tenemos un vislumbre de que el hombre está creado para la vida eterna, para vivir la eternidad con Dios, en comunión con Dios. Es importante señalar que después vuelve a aparecer en el Evangelio este tema. Cuando se habla de muerte, cuando este fragmento nos habla de muerte, nos habla de la muerte espiritual. Eso es muy común y nosotros lo entendemos claramente, ¿verdad? Por ejemplo, en el episodio de la resurrección de Lázaro, el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, dice Jesús. Bueno, así que, es decir, hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Aquí cuando habla de muerte sin ningún tipo de adjetivo, pues estamos hablando de la muerte espiritual, que es la pérdida de la vida en comunión con Dios. Por eso el texto de hoy nos dice que la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. ¿Okay? Porque el diablo lo que quiere es nuestra muerte eterna, nuestra muerte espiritual, la pérdida de nuestra vida en comunión con Dios. Entonces el pecado fue el que introdujo ese veneno, instigado por el diablo, por el enemigo. La justicia es inmortal, dice el texto. Ya sabemos que justicia significa la santidad. Justo es el que vive según la voluntad de Dios. Así que la justicia es inmortal. Los que se liberan de la esclavitud del pecado alcanzan la inmortalidad. ¿Por qué? Porque la vida en comunión con Dios, viviendo en su voluntad, continúa más allá de la muerte física. Todos tenemos que pasar por la muerte física, pero ahí no se acaba. De hecho, para el que vive en comunión con Dios, ahí comienza la verdadera vida, donde ya no se sufren las inconveniencias de esta vida humana, física, sino que entramos en una comunión con Dios, donde ya empezamos a disfrutar de esa comunión con Dios, obviamente pensando en la persona que ya va directamente a la comunión con Dios, que no pasa por el purgatorio. Bueno, pensando entonces una vida en comunión plena, disfrutando de Dios. Imagínense, ¿qué puede haber mejor que disfrutar de la vida de Dios? No existe otra cosa. No existe, sin ser Dios, disfrutar de la vida, de vivir como si fuera Dios sin ser Dios. Es como decir, vivir como un millonario sin ser millonario, ¿verdad que nos gustaría? Bueno, pues imagínense vivir como si fuéramos Dios sin ser Dios. Pues de eso que se trata. Entonces, así que ahí está la clave. Todos tenemos que pasar por la muerte física, pero ese no es el final. De hecho, es el final para el que ha vivido de espaldas a Dios. Porque entonces luego de la muerte física queda un estado de separación definitiva de Dios. Y este libro no, aquí en la sabiduría no habla de eso, pero sabemos nosotros por nuestra fe de la resurrección de la carne. Quiere decir, nuestro cuerpo va a resucitar. Lo recitaremos ahorita en el credo, en la misa. Así que nuestro cuerpo va a resucitar y resucitado ese cuerpo mortal nuestro se reunirá con nuestra alma. Y en cuerpo y alma, o sea, humanos plenamente, completamente, viviremos esa comunión con Dios. Viviremos como si fuéramos Dios sin serlo, para toda la eternidad. Esa es la promesa, es la garantía que tenemos, y esto ya ha ocurrido ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Y ha ocurrido con quién? Con la Santísima Virgen. Bueno, vamos a hacer una pausa en este tema, que lo volvemos a tomar enseguida en el Evangelio, para hablar de la segunda lectura. En la segunda lectura, San Pablo nos está hablando sobre, había una iniciativa de las iglesias de la gentilidad para ayudar económicamente a los cristianos de Jerusalén. Entonces se está haciendo una colecta, ¿verdad? Como nosotros hacemos tantas colectas para tantas causas, pues él obviamente quiere que los cristianos de la gentilidad que están en mejor posición que los de Jerusalén, que están pasando penuria, pues los ayuden. Entonces él presenta en este pequeño fragmento que es para nuestra consideración. Yo les invito a ustedes a reflexionarlo, a analizarlo, a rezarlo y a mirarnos cada uno de nosotros. Para eso se nos da este texto, no es simplemente para leerlo el domingo, entender lo que dice y pasar la página. Bueno, dos razones da San Pablo, dos razones por las cuales es necesario que contribuyamos a las necesidades de los demás y que lo hagamos de manera generosa. No es cuestión de lo que me sobra, eso es un antitestimonio. No es cuestión de dar incluso un poquito más de lo que me sobra, que a veces hacemos eso. Bueno, no me sobra, pero bueno, con esto ni me enfría ni me calienta, vamos. No, tampoco. Eso es un antitestimonio. Hay que dar generosamente.
San Pablo dice que no se trata de desvestir un santo para vestir otro, como decimos en el refrán popular, ¿verdad? No se trata de que yo pase necesidad para que el otro tenga, eso no es. Pero tampoco se trata de que yo pase abundancia y viva en caprichos, lujos y comodidades excesivas y que el otro esté pasando hambre y no tenga con qué vestirse, ¿verdad? Y eso se da en Puerto Rico, ¿eh? Lo digo porque todos lo sabemos, pero vale la pena recordarlo. Así que, ¿cuáles son las dos razones que pone en este pequeñísimo fragmento que leemos hoy San Pablo? Primero, que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es decir, el modelo, que es Cristo, siendo rico, siendo Dios, creador de todo, poseedor de todo, bueno, Dios, no hay más nada que decir, siendo Dios, se hizo pobre. ¿Qué quiere decir? Se despojó de todo, como dice Filipenses 2. Se despojó de su rango, se despojó no de su divinidad, porque seguía siendo Dios, pero de los atributos de la divinidad, en el sentido de que su gloria, su esplendor, su belleza, todo lo que es su omnipotencia, quedaron ocultos, velados bajo la apariencia de su humanidad. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Cristo se despoja de todo. ¿Para qué? Para hacernos ricos. Cristo se dio por completo, se despojó incluso de su vida. No solo de su vida humana, sino de su vida divina. Por eso es que nosotros tenemos acceso en Cristo a la vida divina. Porque Cristo al morir nos entrega, como dice San Juan, que es el evangelista más contundente, la expresión más pensada, quizás más rica. Dice que Cristo cuando en la cruz, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Es decir, Cristo muriendo nos entregó su Espíritu, nos entregó la vida divina para que sea nuestra. Y podamos, como decíamos al comentar la primera lectura, vivir como Dios sin serlo. Entonces, Cristo dio y se dio por completo. Nos entregó todo, nos entregó su madre, nos entregó todo, absolutamente todo. Su humanidad, su divinidad y todas sus posesiones y todas sus relaciones y todo lo que Cristo es y tiene, nos lo ha entregado a nosotros. Entonces, Cristo siendo rico, se despojó de todo y lo entregó todo para que nosotros nos enriqueciéramos con su pobreza. Pues caramba, tenemos que imitar a Cristo. No buscando como fin el tener y el ser más, sino el dar más y el darnos más. Esa es nuestra meta. Y aquí hay que examinarlo. Yo estoy dando más y estoy dándome más. O estoy buscándome yo más para ser yo más, tener yo más, estirar al máximo para mi disfrute y mis comodidades y mis lujos, lo que Dios me da. O vivir sobriamente, razonablemente, con alguna que otra comodidad, claro que sí, con alguna que otra cosa que a uno le gusta, perfecto, pero teniendo como meta que voy a ayudar, voy a dar y voy a darme, porque tampoco basta dar, hay que darse. Mi tiempo, mis capacidades, están al servicio del otro, empezando por mi comunidad parroquial, eso hay que preguntárselo. Mi dinero está al servicio de los demás, incluyendo después de haber cumplido con mis obligaciones familiares, mis hijos, mi casa, cosas. O lo que me sobra después de vivir cómodamente lo utilizo para lujos. Aquí está el asunto, ¿verdad? Así que eso es amar. Amar es poner todo lo que somos y tenemos al servicio de los demás. Sin, como dije ahorita, que lo dice San Pablo, no es cuestión de desvestir un santo para vestir otro. No es cuestión de que yo pase miseria, viva en la miseria para que los demás tengan. Es cuestión de que yo no me exceda para que los demás tengan. Bien. Y bueno, no puedo dejar de mencionar que esto es un tema muy mal evangelizado en nuestra Iglesia Católica. Y yo les recomiendo a todos, empezando por los padres y madres de familia, empezando por los esposos, sobre todo si llevan poco tiempo casados, que tomen el curso de Compás Católico. Me escriben y con muchísimo gusto, a través de la página de la parroquia, con mucho gusto yo les informo y les explico y les pongo en contacto. El curso Compás Católico nos enseña a hacer esto que está diciendo San Pablo. No es vivir en la miseria para que otro tenga, pero es saber dar generosamente para que el otro no pase necesidad mientras yo vivo en los lujos. Bien. Segundo, dice San Pablo, se trata de igualar. De alguna manera ya he mencionado este tema, así que se trata de mi abundancia mi abundancia remedie la carencia, la necesidad de otro. Y precisamente Dios hace esto a propósito. Dios no nos da a todos todo y de todo, sino que nos da a unos unas cosas y a otros otras. A unos abundancia de uno y carencia de otra.
De modo que la abundancia mía remedia la carencia del otro en esta y X y Y cosas que yo tengo abundancia. Y la abundancia del otro en A, B y C cosas de las cuales yo tengo carencia, remedia mi carencia. ¿Por qué? Porque de esa manera se vive la comunión efectiva. Con el tiempo, talento y tesoro compartidos según las características y los dones que Dios nos ha dado, vivimos la comunión. La comunión no es desentenderse del otro y decir, pues tú no tienes, pues chico, qué pena. Pues yo sí. No es eso no puede ser. No solo yo, sí. Yo me lo gasto porque como me sobra, ¿sabes qué? Mi tiempo me sobra, pues yo me dedico a disfrutar. Y como el dinero me sobra, pues yo me dedico a gastar. Eso es un antitestimonio. Es decir, si llegara a Cristo hoy, diría, wow, estos son mis discípulos. Bien, bueno, pasemos al Evangelio que tiene un montón de contenido. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, lo más sintético posible. Me cuesta mucho, porque yo podría hablar una hora de esto, pero tenemos que empezar la misa dentro de un ratito. Bien, el tema del Evangelio, igual que el domingo pasado, es la fe en Jesucristo. La fe. Esa es la clave del Evangelio de hoy, la fe en Jesucristo. Aparecen dos milagros concatenados uno con otro. Aparece Cristo que va a curar a la hija de Jairo que está enferma y que eventualmente se muere, y en el interín aparece esta señora hemorroísa que padece flujo de sangre y Cristo pues también la sana. Son dos milagros parecidos y en los dos se nos resalta y se nos recalca: la fe hace la diferencia, la fe hace posible el milagro. Lo que es imposible humanamente hablando, la fe lo hace posible. Y es una interrogante para ti y para mí. En mi vida, ¿la fe está haciendo posible lo que humanamente es imposible? ¿O cuando algo humanamente es imposible yo me quito? Que es lo que nos dice el mundo, ¿verdad? Oye, si ya tú no amas a esa persona, bótala, búscate otra. Haz lo que tú quieres porque si ya el amor se acabó, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo bien socorrido, pero es muy común hoy en día. ¿Es esa la manera en que Cristo nos enseña a vivir? ¿O nos dice, si tú estás viviendo mi vida, ¿por qué no echas mano a mis recursos de omnipotencia y a mi capacidad de amar? Ah, porque uno tiene que adiestrarse para poder amar como Dios ama. Eso no es simplemente bautizarse y venir a misa el domingo. Hay que dejar que Dios nos transforme para que ese amor se pueda hacer cauce hacia los demás a través mío. No es una práctica religiosa la que nos cambia. Es necesaria, no estoy criticándole y diciéndole que no sirve, pero es que la práctica sin yo dejarme cambiar no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Al contrario, es un antitestimonio. Bueno, entonces Jesús es Señor de la vida. Lo vimos la semana pasada, Señor de la creación. Hoy nos está diciendo, es Señor de la vida. Cura toda enfermedad y cura de la muerte, resucita de la muerte. Bien, los dos personajes están en los extremos opuestos de la escala social. Jairo es jefe de la sinagoga, es decir, es un jefe de la sinagoga, es como decir, pues, por decir hoy, para hacernos idea, un obispo. Es decir, una persona de prestigio, de reconocimiento, una figura pública, ese es Jairo. Y es una persona respetada y conocida, importante en la sociedad judía, dirige una sinagoga. Bueno, pues Jairo tiene a su hija enferma y Jairo va a buscar al maestro. Interesante cómo Jairo se postra ante el maestro. La postración es un signo de adoración. Es decir, yo reconozco tu grandeza ante mi incapacidad y mi imposibilidad. Y ese signo de postración no necesariamente física, aunque también la Iglesia nos pide que lo hagamos cuando estamos hablando de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Ante la Eucaristía una genuflexión, una reverencia, ya lo hemos dicho, pero no está de más decirlo, porque a veces uno comulga como Pedro por su casa, no puede ser. Pero bueno, estamos hablando de que se postra, quiere decir yo reconozco, y es la condición, la postración, que es un signo de adoración, es la condición indispensable para que la fe arraigue. Es decir, yo no puedo confiar en una persona si yo me siento más que la otra persona. Ahora, si yo le reconozco a la otra persona una superioridad al punto de que yo estoy dispuesto a adorarlo porque es Dios, entonces yo estoy dispuesto a dejarme dar. Esto es clave en el tema de la fe. La mujer que padece flujos de sangre, pues también, una vez que está curada y Jesús busca ver quién fue, y aparece esta señora y se deja ver, también se postra. Fíjense que la postración va con la fe, porque es la actitud, representa exteriormente la actitud interior del que tiene fe. El que tiene fe se postra ante Dios. Bien, Jairo representa al pueblo judío. Vayan después al comentario, pero se los voy a ir diciendo a ver hasta dónde me llega el tiempo. Jairo representa al pueblo judío y la hemorroísa representa al pueblo de los gentiles, representa a los gentiles, que están excluidos del pueblo de Dios. Igual que dije que Jairo es una persona del pueblo judío de
de relevancia importante y respetada, esta señora no solamente no es relevante, sino que, fíjense ustedes, tiene todas las características para ser un menos. Todos son menos en la pobre vida de la señora esta. Primero, es mujer, que en la sociedad judía era menos. Segundo, está enferma, que en la mentalidad judía estar enfermo es estar a punto de morir. Otro menos. Tercer menos, su enfermedad consistía en derramar sangre. Tenía hemorragias y tenía flujo de sangre. Imagínense ustedes, primero, humanamente hablando, eso está brutal. Es decir, desde el punto de vista como la persona que tiene, pues por ejemplo, conocemos los casos que tienen Crohn's, que tienen el problema intestinal, y eso es un problema serio, ¿no? O sea, que no, bueno, o la persona que tiene incontinencia, todas esas cosas son un poco humillantes desde el punto de vista humano. Uno obviamente se las ofrece a Dios y Dios se las envía a uno, pero otro menos para la señora. Y finalmente, esta señora era legalmente impura, porque para los judíos la sangre es la vida, y por lo tanto derramar sangre hacía que la persona quedara legalmente impura. Así que esta señora llevaba 12 años legalmente impura, y como estaba legalmente impura, estaba excluida de la comunidad. No podía regresar a vivir en comunidad, no podía acercarse a la gente. Por eso esta señora no se quiere manifestar. Cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado?, esta señora lo que hace es esconderse, porque dice, Dios mío, yo sé que hice algo malo, porque no se supone que ella esté en la multitud, y mucho menos que trate de tocar a nadie. Aparte que aquello era un revolú de gente apretujándose. Entonces la señora hizo algo malo, legalmente malo. Obviamente se debe llevar por su fe en Jesús, hizo lo correcto, hizo algo buenísimo. Y el resultado fue súper bueno para ella. Pero ella no se quiere dar a conocer porque dice, ahora me van a castigar, a lo mejor hasta me matan, ve tú a saber, porque yo soy impura y me metí en la multitud y toqué a este señor. Pero Jesús insiste, ¿por qué? Porque Jesús no quiere simplemente que la señora se vaya humillada, pero sin o sea, en el anonimato, que es una manera de irse humillado, pero sin la enfermedad. Jesús quiere que la persona se vaya restablecida en cuerpo y en alma, y se vaya restablecida también en su relación comunitaria, y se vaya restablecida en su dignidad y en su valía humana. Y por eso Él le hace a la persona identificarse. La señora se identifica, y entonces las palabras de Jesús son muy claras, las vemos en el Evangelio de hoy. Vete en paz, y has sanado, tu fe te ha salvado, y vete en paz. El irse en paz significa vete con todo el cúmulo, el paz es shalom, vete con todas las bendiciones y el cúmulo de gracias que Dios otorga. Es decir, estás rehabilitada, estás sanada, estás plena como Dios te pensó antes de la creación. Así que esta mujer pasa de ser un menos a ser un más, gracias a su encuentro con Jesús, posibilitado por su actitud interna de postración y su fe en Jesucristo. A Jairo le pasa lo mismo. Aquí hay otros detallitos que no me da tiempo ya decirlo. Véanlos en el comentario porque están interesantísimos. Y entonces, obviamente, el tema de la resurrección empata con la primera lectura. Nos damos cuenta de que la resurrección de la hija de Jairo es, igual que la resurrección de Lázaro en el Evangelio de San Juan, un signo de que Cristo es Dios de vivos, y para Dios el que está con Él no muere para siempre. Es lo mismo que Él explica en el Evangelio de Juan con Lázaro. El que cree en mí y muere, resucitará, o sea, vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque no es muerte física de lo que está hablando, es muerte eterna, muerte espiritual, muerte en la comunión con Dios. Así que el que está en comunión con Él, aunque pase por la muerte física, va a vivir. Entonces, interesante. Obviamente hay muchos detalles aquí del tema de que Él la toca con la mano. Significa que la niña se levanta no por su propia acción, sino por la acción de Dios. La mano es la sede de la acción. A través de la mano Dios le comunica su obrar divino, la resucita, igual que se lo comunica. La niña es signo del pueblo judío. Entonces el pueblo judío está enfermo, se muere y solamente resucita cuando se deja levantar por Dios por la fe en Cristo, no por sus obras. Porque la niña está muerta, la niña no puede obrar. Las obras son las de Cristo, es la mano que le da Cristo. Esas son las obras de Dios. Las obras de Dios, basado en la fe, es lo que salva. No son las obras del pueblo judío. Ese es otro detalle más aquí en la lectura esta. Bien, y entonces finalmente Jesús pide que no se entere nadie. De nuevo, porque va a ser malinterpretado su mesianismo. Va a aparecer un mesianismo mundano que lo que hace son señales y curaciones y alimenta a los hambrientos y que eso es su mesianismo pasa por la cruz. Y hasta que no pase por la cruz y resucite, Él no quiere que se hable de esto. Esa es la razón. Y finalmente pide que le den de comer a la niña.
Y uno no puede decir, bueno, pues natural, ¿verdad? La niña, oye, estaba muerta, resucitó, denle de comer a ver si coge un poquito más de fuerza. Pero aquí hay mucho tema detrás de denle de comer. Apunta también a la nueva vida, porque la resurrección de la niña, aunque resucita su vida mortal, pues la niña va a morir, obviamente, pero es un signo de la resurrección a la vida eterna. Y dice, denle de comer. ¿Por qué? Porque para vivir para la vida eterna, nosotros que hemos sido bautizados, necesitamos alimentar, necesitamos que nos den de comer. ¿Y cuál es el alimento que nos tienen que dar de comer para nosotros resucitar para la vida eterna? La Eucaristía. Cristo lo dice en el Evangelio de Juan, el que me come vivirá por mí. Entonces, obviamente, el alimento de la nueva vida, el que tenemos que comer para no morir, y el que tenemos que comer habiendo sido resucitados para Dios, es la Eucaristía. Bien, bueno, pues terminamos con la bendición. Gracias por seguirme y escucharme y espero que esto nos sirva de mucho provecho para nuestra oración y nuestro crecimiento personal. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.